¿vale? La sesión de hoy es una sesión porque son muchas las personas miembros del club que nos piden ayuda para entender cómo utilizar las herramientas del club, es decir, tanto el Datamat, que es el assessment de madurez, como el Data Toolkit, que es esa cajita que entregamos cuando se hace el Datamat y que nos ayuda a definir pues, esa estrategia del dato y esos próximos pasos, para que les ayudemos con, oye, cómo utilizarlo, cómo les puede ayudar a ellos en su estrategia, en su compañía, ¿vale? Entonces, empezamos a pensar en hacer estas sesiones más Demo Day. Ya habíamos hecho alguna, pero era un poquito más técnica, por decirlo, ¿no? Para enseñar las herramientas. Y lo que pretendemos con estas sesiones ya no son temas de conocer la herramienta, cómo acceder y cómo rellenar un cuestionario y demás, sino el cómo aplicarlo a una compañía real, ¿vale? Y así nos vamos todos teniendo ideas de cómo hacerlo en una compañía real. Eso, ¿vale? Entonces, eso es el Demo Day y esas son las herramientas del club que ahora vamos a contar un poquito más en detalle. ¿Por qué vamos a contar más en detalle? Porque hemos decidido también hacer el webinar abierto, no solo para miembros del club, ¿vale? Miembros y no miembros. Los miembros del club, pues ya más o menos van conociendo qué es esto. Los no miembros del club, pues claro, algunos estáis aquí que no sé quiénes no sois. ¿Hay algún no miembro del club? A ver si lo dejamos abierto, pero a lo mejor todos sois miembros del club. A ver, levantad alguna manita por arriba o... Sí, ¿veis? No me equivocaba. Hay algún no miembro del club. ¿Vale? Venga, pues es abierto, es para que conozcamos un poquito más sobre las herramientas, pero no técnicamente la herramienta, sino el cómo aplicarla a un caso real y cómo generar valor con ella y cómo nos ayuda en la estrategia en las compañías, ¿vale? Entonces, objetivo, aprender y conocer sobre experiencias reales, ¿vale? Y pongo como hay miembros y no miembros, voy a poner una aclaración que es luego el acceso a las herramientas, ¿vale? Es para miembros del club y para implantadores, ¿vale? Los implantadores son personas que desde el club hemos certificado y habilitado para que usen estas herramientas. ¿Cómo certificamos, habilitamos a las personas? Voy a resumirlo brevemente, ¿vale? Con experiencia demostrada, con una certificación que es una formación que tenemos conjuntamente con el IE, que es la certificación en estrategia de gobierno del dato, y bueno, con un acuerdo con el club para hacer el uso de las herramientas en sus compañías, ¿vale? Por eso digo, hoy tenemos a dos personas que son Ramón Hernández, Ramón, haz así para que te identifiquen, y Hola. Sabina, que son certificadas en CERGET, ¿vale? En esta formación que hacemos conjuntamente con el IE, y además son implantadores de las herramientas y, voy a poner un tercer y además tienen experiencia real de ya haber hecho sus primeros casos en empresas, ¿no? De haber ayudado a empresas a implementar, a definir una estrategia del dato y a implementar una hoja de ruta y demás, que ahora os van a contar un poquito más en detalle. Y no me quiero alargar mucho. Vamos a la siguiente un segundito, Ramón. Para los que no sois miembros del club, el club es una comunidad de profesionales del dato, España y Latinoamérica. Principalmente lo que nos une es que hablamos, casi todo lo tenemos en español, tenemos algunas cosas en inglés, tenemos algunas cosas en portugués, pero realmente lo que nos une mucho es el idioma y obviamente los retos, ¿no? Relacionados con el mundo del dato. 19 países, 580 miembros. Esto nos da un poquito la visión de la globalidad que vivimos, ¿no? Es decir, tenemos, yo creo que una comunidad que nos da una visión multiindustria, multiregión, ¿no? De cómo están los temas más relevantes en cada una de las geografías o en cada una de las industrias. Y bueno, desde el club hacemos cosas, eventos, estas herramientas, formaciones, publicaciones. Los que tengáis interés en conocer algo más del club, podéis entrar en nuestra web y veis un poco lo que hacemos, y aquellos que creáis que os puede ser de interés para desarrollaros como profesionales en el mundo del dato por el rol que tenéis, pues hay un regístrate aquí que podéis intentar hacerlo, ¿vale? Digo intentar porque no es una comunidad abierta, tiene un proceso de registro, ¿vale? Es decir, es una comunidad con mucho foco en responsables de datos, es decir, de personas que tienen cierto ámbito de responsabilidad y manejan en su día a día pues temas relacionados con el mundo del dato, ¿vale? Esto. Y pasamos a la siguiente rápido, Ramón. La agenda, y no quiero robar más tiempo yo.
la agenda rápido, pues lo que decía, ¿vale? Ahora os van a contar Ramón y Sabina brevemente sobre las herramientas, pero yo creo que lo más importante es el cómo ellos, en base a una experiencia real, que es ese caso de estudio real, han ido trabajando, ¿vale? Es un ejemplo, vamos a ir presentando más en más Demo Days, pero es para ir viendo un poco el cómo esto nos va ayudando en esa definición de una estrategia. Y luego vamos a dejar un tipito al final para un Q&A. Sí que os pediría que el Q&A sea más sobre el caso, cómo, o sea, cómo ayudar a definir esa estrategia, esos temas, a lo mejor que cada uno os preocupe más en vuestra función. Si tenéis interés en que cómo hacerse miembro del club, cómo hacerse implantador, todo este tipo de cuestiones, nos enviáis por fuera contacto, ¿vale? Y ahí lo vamos viendo. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Dudas? Vale, ahora me pongo el chat. Adelante, Ramón, Sabina, todo vuestro. Yo me pongo el micro, que si no, lo hablo todo. Bueno, Muchas gracias. Gracias, Silvina. Adelante. gracias, Dina. Buenas tardes a todos. ¿Se nos escucha y se nos oye bien? Sí, Vale. adelante. Bueno, pues como decía Silvina, mi compañero Ramón y yo vamos a hacer una introducción y un acercamiento real a un caso de un cliente con el que hemos trabajado. Y bueno, Ramón, mi compañero Hernández, que hablará ahora, y yo somos consultores independientes, pues como decía Silvina, especializados en estrategia y gobierno del dato, y nos hemos certificado como implantadores. Entonces, desde nuestra experiencia como implantadores utilizando las herramientas del club, vamos a intentar bueno, hacer un acercamiento lo más real posible de cómo lo hemos ido trabajando, ¿vale? Antes que nada, vamos a contextualizar un poco en base a unos pequeños datos de la situación actual con los resultados de un informe que sacó recientemente el Club CDO junto a Ernst Young sobre el rol del CDO en España. En la siguiente diapositiva, podemos ver un gráfico de bueno, los principales retos que los CDOs consideran como alta prioridad y, en consecuencia, su nivel de consolidación, ¿vale? En esta diapositiva podemos ver que, sobre todo, lo que es asentar una cultura del dato y desplegar el gobierno del dato son prioridades esenciales para los CDOs en España, ¿vale? Sin embargo, todavía hay algunos retos en lo que es la consolidación, ¿vale? Es decir, aunque hay conciencia sobre la importancia de estos objetivos, todavía queda camino, ¿vale? Hay retos emergentes como, por ejemplo, la adopción de la IA, todavía la IA generativa, las políticas, la definición de políticas éticas, que, bueno, que todavía están en etapas iniciales, pero realmente que el hecho de poner el foco en la gobernanza y en la cultura del dato como prioridades estratégicas para los CDOs nos dice que hay una necesidad clara de establecer una estrategia de datos integral que aborde estos retos y que también esté preparada para otros retos emergentes que están surgiendo ahora, ¿no? Como la ética o la IA. En la siguiente diapositiva, bueno, es otra diapositiva que nos visualiza un poco los logros principales de los CDOs, ¿vale? En primer lugar, uno de los principales logros que han conseguido los CDOs es la credibilidad del dato en la alta dirección y en todas las áreas de negocio en consecuencia, lo cual es algo fundamental para garantizar un poco todo ese respaldo en el valor del dato. Y luego la creación de comités. La creación de comités ayuda también a nivel transversal a amplificar, por así decirlo, la cultura del dato en todos los departamentos y en todas las unidades de negocio. Y por último, otro de los logros es la arquitectura o la infraestructura robusta y eficiente para poder desplegar esto. Por lo tanto, otra diapositiva, otros datos que nos muestran un poco el reconocimiento que hay del valor estratégico del dato, pero la necesidad de poner foco en lo que es la gobernanza, ¿no? Y en la última diapo, como contexto inicial, que simplemente queríamos hacer un acercamiento, son los principales objetivos a los que se enfrentan los CDOs para impulsar sus estrategias de datos. Vemos que uno de los principales es la modernización de la plataforma, que es uno de los retos precisamente que está más avanzado, o sea, se ha alcanzado cerca del 20%, es decir, contar con una infraestructura sólida es una prioridad para los CDOs ahora mismo. Sin embargo, hay otros, como la cultura del dato, donde menos del 10% ha logrado establecerla, ¿no? Entonces, quitando otros objetivos también emergentes, como comentamos antes, en materia de IA generativa, adopción de la IA en casos de uso o la ampliación, o lo que es la construcción de una gobernanza, pues vemos que todavía hay un camino y una necesidad palpable en la estrategia de los CDOs en la gestión del dato en las organizaciones.
Con esto simplemente queríamos dar unas pinceladas. Bueno, hemos extraído unos datos relevantes que consideramos de este informe, que les invitamos también a echarle un ojo, para ver un poco cómo se alinea esto con la importancia de este framework que vamos a presentar, que ha sido como la base para la realización de estos proyectos con los clientes como implantadores. En la siguiente diapositiva ya empezamos a hablar un poco de por qué es importante y para qué contar con una evaluación, por así decirlo, de madurez en la estrategia y gobernanza del dato para ser organizaciones data-driven, ¿no? Al final, bueno, pues todos sabemos que antes de empezar a trabajar necesitamos saber un poco el punto de partida en el que nos encontramos y entender, bueno, conocer que hay también framework, metodologías o formas de trabajar que están establecidas, otras que se están consolidando y consensuando con expertos en el sector, como son las que, bueno, como es el framework que ha establecido el Club CDO, con el que nos hemos formado. Y al final esto lo que nos ayuda es, bueno, pues a una serie de puntos que consideramos relevantes. Contar con una evaluación de madurez en la estrategia y materia del dato nos ayuda a dar visibilidad, a ponernos unas gafas, unas lentes en materia de data para ver nuestro punto de partida. Oye, ¿a dónde queremos llegar? ¿Qué hemos hecho? Y con qué nos estamos topando, ¿no? Sensibilizar también en la organización de necesidades palpables en una serie de aspectos para poner foco o para aumentar la inversión, ¿no? Que haya también más transparencia, más diálogo en la empresa sobre las barreras, sobre los obstáculos con los que nos enfrentamos, ¿no? Y esto lo vemos mucho en los clientes con los que trabajamos. Sirve de excusa como para ponernos todos en el mismo punto y empezar a hablar. Luego también al final es una llamada a la acción para intentar apretar el acelerador, ver dónde poner exactamente o qué palancas accionar y empezar a avanzar. Identificar también oportunidades en productos y casos de uso y luego fortalecer también el argumentario, ¿no? Bueno, pues todos hemos oído esa frase, ¿no? De no tomar nuestras decisiones ni basar nuestras decisiones en opiniones, sino en datos, ¿no? Entonces, ante la dirección y los consejos de administración, pues es otra forma también de tener un argumentario más sólido. Porque en la siguiente diapositiva, al final lo que queremos aquí clarificar es, bueno, cuando nosotros trabajamos con un cliente, conocer este grado de madurez, el punto en el que está la organización, suele ayudar, los 6 puntos claves con los que hemos visto que podemos ayudar a los clientes, pues es primero encontrar esos puntos de dolor y esos beneficios claros en torno al dato y en torno a lo que es la aspiración de la compañía. Identificar figuras claves dentro de la empresa, algunas son más palpables al inicio y otras se van descubriendo después. Bueno, también propietarios de datos, sponsor que nos ayudan luego a hacer toda esa fortaleza y ese trabajo en la cultura del dato, a conocer realmente el stack tecnológico. Muchas veces no se indaga realmente en toda la infraestructura que hay y la potencia o la escalabilidad, y esto ayuda a dar visibilidad. Los productos de datos, muchas veces hay casos de uso que están ahí, algunos no están identificados y se van consolidando y bueno, podemos identificar otros casos que al final se materializan en productos interesantes para la compañía. El nivel de madurez y de calidad del dato y por supuesto todo lo que es el ciclo de vida en los procesos de involucración del valor del dato. A continuación, lo que queremos ahora es contarles, antes de entrar en profundidad con cómo hemos aplicado la metodología, las herramientas principales en las que nos hemos basado del Club CDO para realizar esta consultoría y este proyecto y este assessment de diagnóstico de estrategia en la gestión del dato. Hay dos objetivos principales con estas herramientas, que es sobre todo medir el desarrollo o lo que es la competencia, es decir, hacer un análisis exhaustivo, una revisión junto a todos los equipos, a todos los departamentos, con los diferentes roles, desde la dirección hasta mandos intermedios, para ver la situación real de la empresa. Con este objetivo, una vez tenemos una foto de cómo estamos, la idea es juntos planificar una estrategia para llegar a un punto final, ¿vale? Es decir, para ver dónde estamos, hacia dónde avanzar y con qué barreras trabajar. Este framework que ha definido el Club CDO con una serie de expertos en el ámbito del dato, ¿vale? En empresas bastante potentes y con muchos años de experiencia, se compone sobre todo de 21 ámbitos y 4 dominios principales. Y se traducen en dos herramientas claves que vemos a continuación. Por un lado tenemos el Data Toolkit, ¿vale?
que va a ser una herramienta muy potente para nosotros. Realmente lo que ha querido el club también es dinamizar la forma y evangelizar de una forma muy sencilla todos estos ámbitos y todas estas interrelaciones de palancas en la activación de la gestión del dato con los clientes para que puedan entender con un lenguaje mucho más sencillo y de una forma más dinámica cómo se componen y cómo se interrelacionan todas estas piezas, ¿no? Entonces, esto se compone, es como una especie de juego con una serie de fichas donde cada ficha explica los diferentes ámbitos y los diferentes dominios y va a tener una serie de buenas prácticas por detrás en base a unos niveles ponderados en los que nos vamos a situar al hacer todo este diagnóstico para establecer las estrategias. Y esto va a ser una herramienta potente para ayudarnos a definir esa hoja de ruta en cada uno de los ámbitos y en cada uno de los pilares. Por otro lado, tenemos lo que es el Data Map, que al final es un cuestionario con cerca de 105 preguntas en diferentes ámbitos y dominios, que va a ser como la brújula del Data Map, la brújula que nos va a guiar a través del Data Map, ¿vale? Es un cuestionario de una serie de preguntas que va a tocar todos los aspectos de este framework. Nosotros, ahora lo comentará Ramón, nosotros para hacer ese cuestionario identificamos una serie de perfiles esenciales en toda la organización y nos solemos sentar con diferentes perfiles dentro de las diferentes unidades de negocio, ¿vale? Para validar toda esa información, no solo con un solo rol. Todo este trabajo nos va a dar un informe personalizado para la empresa con unas puntuaciones ponderadas, con un gráfico de araña, donde la empresa va a saber dónde se sitúa, por así decirlo, de dónde está más cerca y dónde está más lejos, con puntuaciones entre el 1 y el 5. Y este kit muchas veces a los clientes, bueno, es un valor añadido que ha facilitado el club y que al final del trabajo pues se le aporta también al cliente para que ellos puedan tener cierta autonomía en la continuidad de sus estrategias. En la siguiente diapositiva, básicamente queremos reflejar aquí que, sobre todo, 3 puntos importantes para los que nos sirve hacer este assessment. Por un lado, es una especie de termómetro, es decir, oye, ¿dónde estoy? De una forma cuantitativa, no tan subjetiva, es decir, con un número, una puntuación que al final al cliente le ayuda a decir, vale, estoy aquí y me falta esto para llegar aquí, ¿no? O sea, de forma cuantitativa puedo argumentar realmente lo que me queda y por qué, ¿no? Luego, una ayuda con estas fichas del Data Toolkit para priorizar mis acciones, ver qué buenas prácticas para llegar a X nivel desde el punto en el que parto puedo empezar a accionar y al final también identificar cuáles son las causas de las principales razones por las que no estamos consiguiendo muchos de estos resultados. A continuación, simplemente queremos, esta es un poco la composición del framework. El framework se divide, como decíamos, en 21 ámbitos y 4 grandes bloques. Tienen que ver con la estrategia del dato, con todo lo que es la gestión y la gobernanza, con todo ese consumo de información y la analítica avanzada. Este framework se compone de una serie de intangibles que suelen ser ámbitos fundacionales claves para establecer una estrategia del dato. Hay un foco muy importante en lo que es el dato como activo de valor. Aquí hablamos, oye, pues de la calidad, de su significado, del consenso de lo que son, bueno, nuestros glosarios, nuestros diccionarios de datos, ¿no? Que haya un consenso de como ese activo de valor, del uso que le estamos dando, el uso y consumo de esa información, el impacto del valor, al final, cómo vamos a monetizar, cómo vamos a medir ese valor, porque al final se tiene que traducir en un impacto para la compañía, en un retorno, y unos principios que tienen que ver, bueno, pues con la ética, con la privacidad, con la seguridad. Y al final el cliente va a obtener una foto similar a la siguiente diapositiva con una serie de niveles en cada uno de esos ámbitos, ¿vale? Y bueno, ahora mi compañero Ramón Hernández va a trasladar un poco todo este contenido al caso real del cliente con el que hemos trabajado, para que puedan ver un poco un ejemplo de hoja de ruta de la metodología. Muchas gracias, Sabina, y gracias al Club CDO por la oportunidad para este espacio de poder compartir. El caso que traemos aquí para ustedes, buenas tardes, buenos días a todos, que traemos aquí para ustedes es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, está aquí en México. Es un órgano autónomo de México que se encarga de regular y supervisar los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. Gracias a este instituto,
todos los que vivimos aquí en México y utilizamos servicios de telefonía fija o móvil, hemos reflejado ahorros que suman 800,000 millones de pesos. Es un comunicado que sacó en agosto de este año el instituto. Entonces, tiene un gran papel y es el regulador de toda esta parte. A ellos, lo que teníamos como objetivo de este servicio que les ofrecimos fue primeramente identificar el estado actual en el cual se encontraban, identificar oportunidades de mejora, generar una estrategia de datos y ayudarlos a crear el modelo operativo de gobierno de datos que apoyara al cumplimiento de esa estrategia de datos. Lo que hacemos normalmente son 5 pasos. En todo este proceso consultivo que hacemos en las organizaciones que nos dan la oportunidad de apoyarlas, hacemos estos 5 pasos. El primero de ellos es una alineación de conceptos. Lo que hacemos aquí es hacer que todos estén en la misma página, que todos entendamos exactamente lo mismo, que si decimos metadatos, todos sepan qué son los metadatos, si hablamos de las dimensiones de la calidad de datos, datos de referencia, datos maestros, etcétera. Todos esos conceptos lo hacemos en este primer paso. Una vez que ya todos estamos alineados en la organización, empezamos a utilizar las herramientas que nos provee el club. En el paso 2, trabajamos el diagnóstico, lo utilizamos con el DataMat, que es este cuestionario de 105 preguntas que nos comentó Sabina. Después, en el paso 3, una vez que ya entendimos dónde estamos como organización, que ese sería nuestro punto A, tratamos de identificar con esta estrategia cuál es el punto B, a dónde queremos llegar a nuestra organización, y entonces con la estrategia obtenemos el punto B. Para eso nos ayudamos de otra de las herramientas que es el Data Toolkit, y ya una vez que tenemos el punto A y el punto B en el cual estamos y al cual queremos llevar a nuestra organización, el vehículo que nos va a llevar de ese punto A al punto B es este modelo operativo de gobierno de datos que desarrollamos en el paso número 4. Y finalmente, las herramientas que van a estar apoyando a ese gobierno de datos que definimos para la organización. Todo esto logra apoyar al logro de los objetivos de negocio que tienen las organizaciones que confían en nosotros. Este fue el plan de trabajo de lo que hicimos en este instituto. Corrió de marzo a julio de este año, digamos que vamos prácticamente terminando este servicio, y en el caso específico de este cliente, ellos únicamente hicieron el paso 2 y el paso 3. El paso 1 ya se había hecho en otro servicio que se le había ofrecido, así es que esto que les vamos a contar a ustedes solamente tiene que ver con el paso 2 y paso 3 que afortunadamente coincide con las herramientas del Club CDO y eso es lo que queremos compartir con ustedes. Para hacer el diagnóstico, que es este paso 2, para entender el punto A en el cual estábamos, la situación actual de nuestra organización, nosotros lo que decidimos fue convocar a personas de las diferentes áreas. Esto que ven aquí son áreas de la organización, aquí donde dice membresía requerida. Pues fuimos identificando las personas que deberían estar participando en las sesiones que nosotros estábamos dando, que fueron 6 sesiones. Hubo 36 personas de la organización que participaron en estas sesiones y 16 horas por parte del instituto que tuvieron que dedicar a desarrollar estas 6 sesiones. En la primera sesión, pues hicimos una descripción del DataMat y Data Toolkit, algo similar a lo que hizo ahora Sabina en las slides anteriores. Después, en la sesión número 2, hicimos algo que ha demostrado que es oro puro para las organizaciones. Hicimos una dinámica donde le hacíamos 2 preguntas. La primera es, ¿qué preguntas quisieras que los datos respondieran en tu organización hoy en día? No quiero saber cuándo un cliente está en peligro de irse a la competencia, cuándo un cliente está en peligro de caer en cartera vencida, todas las preguntas de negocio que se les ocurrieran a las personas participantes de estas dinámicas. Y después, la segunda parte de esta dinámica era preguntarles, ¿y cuáles son los problemas o las causas que hoy te impiden responder esas preguntas de negocio que tú tienes? Esto lo hacíamos en esta dinámica 2. Y después en las dinámicas 3, 4, 5 y 6, lo que hicimos fue ir respondiendo junto con ellos, junto con estas 36 personas, todos los dominios, cada uno de los 4 dominios que conforman
el datamat y cada una de las preguntas que teníamos. Ahí lo que hicimos es resolver las dudas, poner el contexto para que todos respondieran lo más certero posible y nadie tuviera duda de a qué se refería cierta pregunta o cierta opción. Ahí resolvimos todo en estas sesiones que tuvimos. Con eso se generó una puntuación por cada uno de estos ámbitos. Nosotros teníamos 36 opiniones de estas personas, lo que opinaban todas estas personas de la organización, lo que ellos veían o lo que ellos padecían al interior de su organización en todos estos temas de la gestión de datos. Y lo que hicimos para llegar a esta puntuación definitiva fue aplicar lo mismo que se hace en los Juegos Olímpicos, en las disciplinas de apreciación como en la gimnasia, por ejemplo. ¿No? Tienes jueces que están viendo el desempeño del atleta, emiten su puntuación y lo que se hace para dar la calificación o la puntuación del atleta es que quitas la puntuación más alta, la puntuación más baja y después sacas un promedio simple. Esto fue lo mismo que hicimos nosotros. Quitamos los extremos de esas 36 personas para hacer una eliminación estadística de estos extremos y después sacamos un promedio simple que nos dio estos resultados que se ven aquí. Con esos resultados, también nosotros trabajamos en identificar las brechas que nosotros veíamos en cada uno de esos ámbitos, las oportunidades de mejorar, y lo hicimos con este formato que está aquí. No traemos información ahí del cliente, simplemente el formato descrito, donde identificábamos las brechas que nosotros veíamos de acuerdo al datamat y al data toolkit, y después tomábamos esa sesión 2 que les contaba de las preguntas y los problemas, íbamos asociando y categorizando cada uno de esos problemas que nos fueron diciendo las personas del instituto y los fuimos asociando a ámbitos del Data Toolkit. Entonces ya teníamos aquí los problemas que nos decía el cliente. Y bueno, esto fue lo que armamos ahí y eso fue el final del diagnóstico. Ya teníamos nuestro punto A, en dónde estábamos y qué brechas y problemas habíamos identificado. Entonces pasamos al paso número 3, que fue la formulación de la estrategia. Crear la estrategia contra lo que pudiera pensar no es algo reservado para algunos iluminados en las organizaciones. Busca resolver 3 cosas principalmente. Busca resolver dónde estamos, a dónde queremos ir y cómo le hacemos para llegar ahí. Entonces, ahora, en esta etapa 3, estábamos para responder las 2 preguntas siguientes, ¿no? ¿A dónde queremos llegar y cómo le hacemos para llegar? De ahí trabajamos en estas sesiones, ahí fueron estas mismas 36 personas, aquí nos llevaron 14 horas desarrollar todas estas sesiones donde tratamos de generar el consenso entre los ámbitos a mejorar en el corto plazo, en el mediano plazo, y generamos la presentación de resultados que se dio a la alta dirección. Generamos un canvas sobre el tema de la estrategia de gobierno de datos y un reporte final de conclusiones. Vamos a ver un poco el detalle de ese trabajo. Lo que hicimos fue basados en la estrategia de negocio, muy importante siempre basarnos y tener como guía la estrategia que tiene la organización. Ellos tenían afortunadamente una estrategia, una hoja de ruta 2021-2025. Bueno, ese documento lo leímos y junto con los resultados de estas dinámicas de problemas que nos reportaban asociados a los diferentes ámbitos del Data Toolkit, identificamos, por ejemplo, que 40 de los problemas que nos reportaban tenían que ver con temas de diccionario, glosario y metadato, 32 con temas de arquitectura y así sucesivamente. Esto era lo que se reportaba como problemas que ellos nos habían dicho ya una vez categorizados a los ámbitos del Data Toolkit. Y bueno, entendiendo los problemas que tenían, las puntuaciones y la estrategia de la organización, hicimos un ejercicio de priorización y en lo que trabajamos y seleccionamos fueron 8 ámbitos, 4 que tenían que ver con el tema de los intangibles y 4 que tenían que ver con la base
con trabajar y gestionar mejor sus datos, que es lo que vemos ahí resaltado en amarillo, donde dice mejora de los datos. También como parte de este ejercicio que se hizo ahí fue seleccionar el caso de negocio o los casos de negocio donde íbamos a aplicar todos estos trabajos para demostrar el valor a la organización de hacer y tener mejores prácticas en temas de la gestión de datos. Una vez seleccionadas ya esos 8 ámbitos, a cada uno de esos 8 ámbitos lo documentamos con esto que se ve aquí en la esquina inferior izquierda, que fueron iniciativas por cada uno de estos ámbitos que nosotros elegimos de los 8 ámbitos. Entonces, desarrollamos las iniciativas, asociamos KPIs, hicimos referencia a buenas prácticas que existen ya en la industria para que no tuvieran que arrancar de cero, y ligamos cada uno de estos ámbitos a esto que aparece aquí que dice LAR, son líneas de acción regulatoria. Eso son objetivos que están descritos en este documento que tenía la organización. Entonces, nunca perdimos la liga contra eso, contra esa parte estratégica. Ya que teníamos estas iniciativas, hicimos un ejercicio de priorización y lo plasmamos en una hoja de ruta que nos dio trabajo para realizar, al menos en esta primera iteración, de mayo a diciembre de este año. Digamos, en este momento se está ejecutando esta hoja de ruta en este instituto, y ahí también siempre pusimos esto que los objetivos de negocio, ¿no? Esto que está acá en la primera línea atendía a una línea de acción regulatoria, es decir, a un objetivo de negocio, y ahí nos quedaba claro qué es lo que estábamos haciendo. Abajo también otro objetivo de negocio, y aquí los casos de negocio que habíamos seleccionado en los cuales íbamos a empezar a trabajar y qué es lo que íbamos a hacer con cada uno de esos casos de negocio. Esto fue lo que trabajamos con este instituto de manera muy breve. Y ahora aquí Sabina pues, nos va a contar un poco los beneficios que obtuvo esta organización. Bueno, como comentaba Ramón, ya para concluir, después de todo este trabajo que ha detallado Ramón, bueno, uno de los principales beneficios para la empresa al final fue, sobre todo, tener una mayor claridad de cómo a partir de los datos podían mejorar los servicios. O sea, uno de los principales objetivos fue ese, junto con otra serie de optimizaciones de procesos, como por ejemplo mucho más ahorro en todo lo que es los procesos operativos internos, la minimización de la carga administrativa, la carga burocrática, lo que es la reducción hora-hombre en todos los procesos internos, y sobre todo mejorar la información disponible y el acceso a esa información para mejorar al final la toma de decisiones, ¿no? Todo ese flujo de reporting y casos de uso interno. Por un tema de confidencialidad no hemos podido poner algunos datos cuantitativos, pero dentro de la estrategia, la hoja de ruta que comentaba Ramón en ese horizonte temporal, fueron varios los beneficios colaterales. Al final, en la siguiente diapositiva, Ramón, muchos de los problemas con los que nos hemos encontrado haciendo este assessment con las empresas, en la siguiente diapositiva, Ramón, en la siguiente diapositiva, cuando puedas. A ver si no sé si hay un problema con el audio. Ramón. Uy. Hay un problema con Ramón. Voy a intentar compartir. Se nos cayó Ramón, sí. Sí. ¿Tienes la presentación ahí, Sabina? Sí, un segundito. Vale. Disculpen. Vale, aquí. A ver, ¿se ve bien? Sí. Sí. Va. Bueno, a lo que iba. Un segundito que adelanto las diapositivas.
Bueno, hablamos de los beneficios y que uno de los principales, no sé si les sonará familiar, pero los principales problemas con los que nos hemos encontrado en las empresas en las que hemos entrado a hacer el assessment es que al final muchas veces no tienen claro por qué fallan las estrategias de datos, pero sí es verdad que empezamos a palpar, ¿no? Pues problemas de calidad, problemas de comunicación internos, problemas de talento, problemas en la gestión de presupuesto por no disponer de la información exacta para tomar las decisiones. Muchas veces no se sabe cómo medir el avance de los beneficios o el retorno de los productos de datos, o hay una estrategia vagamente definida, no se cuenta o no se implica con toda la organización, tanto en perfiles como departamentos, o la información en silos. Entonces, hacer este assessment y situarnos en un punto de partida nos ayuda a definir una hoja de ruta, ¿no? Como comentaba Ramón. Bueno, según un informe de las plataformas de datos de cliente de Twilio, el 60% de las empresas reconoce que los datos precisos y de alta calidad son un ingrediente clave para el crecimiento y ahora mismo la base del éxito de la IA, ¿no? Y es uno de los principales problemas con los que nos encontramos. Por eso, tener esta foto de dónde estamos y sobre todo qué palancas accionar para llegar a ese objetivo final es una de las cosas con las que más nos hemos encontrado que aporta valor al cliente basarnos en este framework para hacer una estrategia de datos, ¿no? Entonces, al final, uno de los principales objetivos también de mejorar la gestión del dato es impactar directamente en los casos de uso y en su retorno, ¿no? Y para ello, uno de los puntos que tenemos que fortalecer toda esa parte de gobernanza y de cultura en la gestión del dato, ¿no? Y bueno, no sé si le hemos podido ayudar de alguna manera, pero bueno, nuestro objetivo simplemente es que por un lado conozcan las herramientas que el club pone a disposición, las posibilidades también de ser miembro del club, de apoyarse también en este framework que se ha definido acorde y con consenso de múltiples expertos que son parte del club CDO y que trabajan en diferentes roles en la gestión del dato. Y bueno, y que también sepan que existen, como comentaba Silvina al inicio, la figura del implantador, donde podemos acompañarles y ayudarles a desplegar pues, este assessment en base a estas herramientas definidas por el club, ¿no? Al final no se trata de pensar a largo plazo, sino en el futuro de las decisiones que estamos tomando hoy, ¿no? Como decía Peter Drucker. Y bueno, aquí tienen simplemente que repasar un poco que está por un lado el DataMat, por otro lado el Data Toolkit, las certificaciones de gestión, estrategia y gobierno del dato que comentaba Silvina, y el rol del implantador como parte del club para apoyarles. Así que sin más, aquí tienen nuestros contactos también para lo que necesiten. Y bueno, yo creo que es momento de preguntas y respuestas, como comentaba Silvina. Gracias, Ramón y Sabina. Yo creo que el objetivo cubierto en el sentido de que era, oye, cómo una empresa lo hace, ¿no? O sea, cómo una empresa utiliza las herramientas y hace su diagnóstico. Entonces, venga, vamos a... Bueno, nos dice aquí Josué que todo muy claro. Ramón y Sabina, que todo muy claro, que lo habéis hecho estupendo. No hay Todos dudas. todos tienen el micrófono habilitado, así que pueden hacer preguntas en vivo quien se anime. Oye, que es exacto, que esto no lo dije al principio, pero que sea más una conversación, ¿no? Entre todos, ahora que tenemos un poquito de tiempo. Hola, hola, Yo ¿me sí, escuchan? sí, Acá, José José Miguel. Miguel, buenos días y tardes para la gente allá de Europa. Ramón, bueno, Ramón y Sabina, la duda que tengo es que, primero, gracias. En el slide lo que presentaban, entiendo que es algo de lo que ustedes como consultores trabajan, pero me pareció una forma muy, muy inteligente de, a partir, entiendo que del Data Toolkit, que define un poco la estrategia, tienen como un slide para cada una de las como iniciativas, ¿no? Donde ligan dónde están, a dónde quieren llegar, cómo se liga con el objetivo. O sea, me pareció joya esa forma de simplificarlo, ¿no? Porque de pronto entre tanta información, cómo navegas, me pareció un buen, un muy buen recurso. La pregunta puntual es, esto entiendo que es algo que ustedes o sea, esta forma ustedes la trabajan como consultores o es parte del Data Toolkit, porque si yo no lo podía hacer. De hecho, ahí pregunto para Silvina y la gente del CDO, bueno, todos somos del CDO, ¿no? Pero yo van 2 veces que intento hacerla, bueno, no intento, la hago, pero el resultado no lo puedo hacer, entonces nunca he llegado al Data Toolkit porque me quedo en el Data Map, o sea, me quedo en la evaluación y no me generaba el reporte, entonces
Pensaba que había sido capa 8, o sea, que había sido error mío, por eso ya no levanté la mano, pero justo en la mañana vi en el canal de Telegram que a alguien más ya le pasó. Entonces, bueno, tengo duda porque nunca he llegado hasta esa etapa y bueno, esa es mi duda, Vale. Ramón. Bueno, y te contesto un poco desde nuestra experiencia. Aquí confluyen como dos cosas. Por un lado, el apoyo y el uso de las herramientas del club, que por un lado, como decía, tenemos esas fichas y esos kits con una recopilación de cerca de 14 buenas prácticas en relación a los ámbitos y a los dominios del framework. Luego tenemos el cuestionario, que son como la base de la que partimos, un poco como por ordenar, ¿no? Como por partir de algo ya definido y también un poco alinearnos todos los que estamos basándonos en este framework. Y por otro lado tenemos nosotros nuestra propia metodología en la que intentamos, o sea, después de esa primera fase en la que nos apoyamos a hacer un diagnóstico mano a mano con toda la involucración de los perfiles en la empresa, sentarnos, bueno, todo ese levantamiento. Luego viene la etapa de análisis y de interrelacionar, ¿no?, todas esas respuestas con los diferentes ámbitos y dominios y ya establecer nuestra propia metodología, ¿no? Como decía Ramón, oye, pues más allá del informe que te extrae la telaraña con todo lo que es el resultado ponderado en cada ámbito y demás, nosotros ya empezamos con esa guía que te da el Data Toolkit a relacionar y a identificar luego con realidades de contexto que te dan también pues las personas en la empresa, porque al final cuando nosotros nos sentamos a hacer el diagnóstico con ellos, no nos limitamos a hacer una pregunta y una respuesta, sino pues de ahí, por eso son muchas sesiones de mucho tiempo, de ahí salen conversaciones, salen gaps, a colación de una pregunta, salen otros temas, entonces empezamos a recopilar una serie de información que nos ayuda a interrelacionar muchísimo más todos los puntos, ¿no? Y de ahí salían las tablas que veías ahí, que bueno, cada implantador tenemos nuestra manera, pero solemos ¿no?, comulgar o consensuar un poco en la forma de trabajar y bueno, ahí ya empezamos a identificar cuáles son los puntos prioritarios. Como decía Ramón, algo importante es tener en cuenta la estrategia de la empresa, nunca va a ser un resultado igual. O sea, nosotros tenemos que entender muy bien cuál es la estrategia de la empresa, cuál es la hoja de ruta a nivel de negocio que ya tiene la empresa, cuál es la visión del CEO, cuál es la visión de los diferentes perfiles, también mandos intermedios. Como digo yo, también el soldado raso que muchas veces está en la realidad del input, del dato, de la información que se trata, ¿no? Por ejemplo, en un concesionario, ¿no? O en una empresa de automoción, pues no es lo mismo el director de producto que el vendedor que habla con el cliente y recopila el input del dato. Entonces intentamos abarcar toda esa globalidad en la empresa y luego establecer ya nuestra propia metodología. Oye, pues como comentaba Ramón, no sé si lo veías, hacemos nuestras propias fichas también, un poco adaptadas a la información del negocio, con toda esa información que vamos recopilando del cuestionario, ¿no? No sé si más o menos te responde a una pregunta. Entonces confluyen dos cosas, como punto de partida, como contexto de la empresa y como metodología propia, un poco adaptándonos a, oye, ¿cómo lo va a entender mejor el cliente? Con estas fichas, con esta tabla ponderada y relacionamos y nos centramos ahora en una parte porque es la necesidad de la empresa. Bueno, muchas veces hasta troceamos, ¿no?, la hoja de ruta. Oye, corto plazo, 1 año, medio plazo, 2, 3 años, largo plazo, 5 años o algo así, ¿no? Un poco dependiendo de la empresa también. Gracias, Xavi. Oye, hoy, como José Miguel, lanzaste muchas cosas y hay mucha gente preguntando, voy a intentar resumir, voy a intentar aclararte el resto. Oye, los temas técnicos te lo miramos, ¿vale? Porque una vez finalizado el datamat, deberíais de poder acceder al informe, ¿vale? Y a los resultados del datamat. Entonces, eso es un tema que tenemos que revisar. Si alguien no lo ha rellenado y no tiene acceso a ello, nos lo comentáis, ¿vale? Porque hay algún problemita más técnico. 1, 2, o sea, Sabina y Ramón, aparte de hacer la CERGET, es decir, tienen experiencia en el mundo de Data y Analytics, tienen experiencia y conocimientos más que suficientes y además se han formado para acompañar y ayudar a los miembros del club y a profesionales del dato en este viaje que no es sencillo, ¿vale? ¿Se puede hacer a título independiente? Sí, es lo que hacéis un poquito todos porque las herramientas están ahí disponibles, ¿vale? Por eso también fuimos a este modelo más de implantador porque muchos nos pedíais ayuda. Entonces, ¿qué nos aportan profesionales como Sabina o Ramón? Yo me apuntaba aquí como 3 grandes cosas, ¿no? 1, experiencia, porque, pues ya
tienen esta experiencia de estar trabajando con varios clientes, varios países, varias industrias, con lo cual, aparte de la experiencia, nos dan velocidad. O sea, si lo hacemos cada uno de nosotros en nuestra casa, pues quieras que no, vamos a tener que dedicarle toda esa cantidad de horas que pusieron aquí, ¿no? Es decir, con apoyo externo o internamente hay que dedicarle tiempo a este tema que es súper estratégico, ¿vale? Porque tenemos que tener todos bien el norte definido. Y luego yo creo que hay también un tercer tema que aporta al hacerlo con una ayuda adicional, que es esa objetividad, algunas veces que venga un externo nos ayuda a alinear, consensuar y todo este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, resumo rápido y pasamos a las siguientes preguntas. Las herramientas están disponibles. Vamos a mirar tu tema técnico, ¿vale, José Miguel? Y el de la otra persona. Este viaje, yo creo que Sabina y Ramón han ilustrado muy bien de cómo usar, cómo el uso de las herramientas me van a ayudar a este viaje que tengo que hacer. Y claro, con apoyo de alguien experto, pues ganas todo esto que decíamos, ¿no? Y pues experiencia, objetividad y velocidad. ¿Sí? Vale, resuelto. Oye, yo, a ver, por orden, Rosario, creo, ¿no? Tenías, sí, vamos, adelante. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Estoy de Perú. Hace poco tiempo me inscribí al club y bueno, tengo pensado en utilizar el DataMat para hacer el assessment de la empresa donde trabajo. Pero yo tenía una duda y estoy pensando implementar de una forma que se las quiero comentar ahora para que más o menos me puedan indicar si voy bien. En nuestra empresa tenemos 5 grandes líneas de negocio, ¿no? Grandes gerencias centrales, unidades de negocio, como queremos llamarlo, grandes, agrupadoras de otras áreas más, que tienen diferente estadio en el tema de la gestión y el gobierno. La gestión de los datos, porque el gobierno está un poquito más en un nivel más común, por decirlo así, y más o menos determinado por el área de tecnología. Pero el tema de, por ejemplo, el consumo o la analítica avanzada, las diferentes unidades están en diferentes estadios. Entonces, lo que he planificado hacer, ¿no? Es hacer el assessment, pero no haciendo participar a todas las unidades, es muy grande y eso sería terrible, sino que hacer un assessment por unidad de negocio, conociendo o sabiendo de que cada uno está en un estadio diferente. Entonces, para evitar hacer sincronizarlos o alinearlos a todos y tener tal vez un valor que no nos pueda ayudar, he pensado hacer, yo sé que hay 1 o 2 áreas o unidades de negocio, no son áreas, son unidades, agrupadores que están en otro nivel, pues a ellas les voy a hacer un assessment versus el otro, las otras que posiblemente estén en otro nivel. Eso a nivel de assessment, ¿no? Porque claro, como estrategia, ya cuando me toque utilizar el data tool, posiblemente sí la estrategia será distinta, será más sincronizada, más consolidada. Pero no sé qué les parece este tema de poder aplicar este assessment diferenciando las unidades de negocio. Quería un feedback de ese lado. ¿Puedo decir yo algo? ¿Sí? O Ramón, tú tenías, no sé si estás por ahí. No, adelante, Rafa, adelante. Vale, no, yo súper rápido. Me parece una gran idea, es decir, no solo cada compañía tiene un grado de madurez, sino que dentro de una compañía hay mucha diversidad, como tú dices, y es algo común a todas las compañías. Yo creo que es una buena idea conocer esos diferentes grados de madurez, pero además te puede servir esos diferentes grados de madurez para algunas cosas adicionales, ¿no? Es decir, por ejemplo, puedes incluso calcularles un indicador de alineamiento data-driven o de cultura data-driven, ¿no? Y cómo de lejos están en tener un alineamiento y una cultura común, ¿no? Esto podría ser incluso un objetivo adicional dentro de tu assessment, ¿no? Es decir, oye, si tú quieres tener los beneficios, y esta sería otra ventaja, que los áreas menos avanzadas pudieran escuchar el ejemplo de las áreas más avanzadas para que se les abriera el apetito data-driven y entonces pudieran
atreverse a hacer esas cosas que muchas veces son difíciles de implementar porque suponen cambiar mindsets y cambiar cultura y tal. De hecho, hay por ahí una pregunta escrita sobre el tema de la cultura en las organizaciones. Yo creo que ese de hacer dos preguntas y dos assessments te lo favorece. Pero sí que es verdad lo que tú has dicho, que luego la estrategia ha de ser única para la compañía, independientemente de que se ponga determinado acento en una unidad o en otra en determinadas cosas. No sé si Sabina o Ramón, como tenéis experiencia de haberlo hecho además a los assessment por áreas, luego ver la visión agregada, porque una cosa es el assessment y luego ese assessment desencadena una estrategia y un plan de acción, ¿no? Entonces, sí, bueno, no sé si queréis añadir alguna cosita más. Sí, iba a comentar que justo lo que comentaba Rosario, en algunos clientes nos lo han pedido. Yo, de hecho, creo que lo hablé una vez contigo, Silvina. O sea, hay empresas que a lo mejor también no quieren abarcar todo el continente de lo que supone ahora, porque a lo mejor hay diferentes niveles de madurez en algunos departamentos y a lo mejor hemos empezado por una o dos que incluso, como decía Rafael, sirven de punta de lanza o de evangelización al resto de áreas. Y a la hora de priorizar, por ejemplo, qué áreas, oye, lo ideal también no es que sea la que más quiera, sino la que vaya un poco alineada a la prioridad estratégica de la empresa. Oye, pues por ejemplo, si ventas o producto o marketing es un área estratégica donde pueden salir casos de uso que va a colación un poco de la pregunta de la cultura, ¿no? Que en poco tiempo tengamos un tangible, viable, palpable, que pueda servir de ejemplo, ¿no? Y de golosina al resto de áreas para que entiendan el valor de lo que hay detrás, pues a mí me parece una forma perfecta, porque al final nosotros, por ejemplo, cuando hemos hecho el diagnóstico de preguntas, muchas veces también lo hemos enfocado, oye, no una persona de cada, sino vamos a centrar ahora en este departamento, y muchas veces tenemos una foto, ahora en este vemos diferentes niveles de madurez que hay que trabajar de forma transversal o de forma aislada, ¿no? Entonces, a mí me parece, vamos, a nosotros nos ha ido bien así también, haciéndolo parcialmente y luego vas escalando, ¿no? Y contesto si quieres, y Ramón, si tú quieres añadir algo a la parte de la cultura que comentaban, que es esa pregunta me parece clave porque ha sido uno de los puntos con los que nos encontramos. Para mí hay mil cosas, ¿no? Porque al final esto es un trabajo de fondo, de presión enzimática, ¿no? De estar encima porque al final esto no termina. Pero para mí clave es el tema de la comunicación. O sea, el tema, muchas veces cuando entramos en una empresa, no llega, como decía, lo que tiene el soldado raso abajo arriba, hay visiones diferentes, departamentos están aislados, datos que no se comparten, informes que no, datos que se replican, recursos que se gastan de la misma forma que hacen falta. O sea, es como poner en común todo la transversalidad de la organización, fortalecer la comunicación y definir mucho los roles, las figuras, y luego trabajar mucho de forma agile, es decir, sacar poco, con pocos recursos, sacar algo palpable pronto que sirva de ejemplo, ¿no? Como esas pruebas de concepto o esos casos de uso en poco tiempo, ¿no? Que sirvan de ejemplo y de valor al resto de las empresas. Por mi experiencia, cuando la gente no ve resultados pronto y no cuentan con ello, ya se pierde la confianza y la credibilidad. Entonces, para mí pivotar con esas tres cosas es clave para la cultura, ¿no? Luego hay un camino largo. Ramón, no sé si tú quieres añadir algo en este punto. No, y me gustaría darles oportunidades a Hay las más demás, preguntas, a las sí, demás sí, sí. preguntas para ir dar espacio. Adelante, José Fernández. Hola, ¿qué tal? Buenos días, saludos también de Perú. Gracias por la presentación, ha estado muy buena. Yo tengo dos consultas cortas y rápidas. La primera, las herramientas que nos han presentado, ¿qué tan maleables o parametrizables son? Porque conociendo, sabiendo que cada empresa trabaja en un sector diferente, los sectores tienen sus diferencias, su personalidad, inclusive algunas organizaciones son más, están dentro de un ámbito regulatorio más que nada. Este tipo de conceptos se maneja de alguna manera el modelo, se puede parametrizar como para darle cierto valor o mayor peso ante estos puntos. Esa es la primera. Y la segunda es dentro de los pasos que nos comentaron, el data literacy. ¿En qué parte entra? Si es en el primer paso, que es, hablan de los conceptos, alineación de conceptos, o va
a lo largo de todo o al final el quinto paso, porque debe entenderse la data literacy no solo como conceptos generales, que son importantes que lo entiendan los usuarios, sino también es una forma de exponer el modelo que uno está proponiendo. No sé ahí cómo lo ven dentro de estos pasos. Gracias. Respondo la primera yo, ¿vale? Sí. Mira, José Fernández, por ponerte en contexto, las herramientas nacieron justamente para alinearnos a todos sobre un estándar. Es decir, al final, el eje industria o geografía lo que nos puede variar es en el diferente nivel de madurez, pero al final la madurez es la madurez. ¿Estamos o no estamos maduros? Da igual si es energía, si es sector privado, si es sector público, si es telco, ¿vale? Entonces, nacen principalmente para sobre un estándar bastante profundo que cubre todos los ámbitos y dominios del dato, cómo estamos. Ese para medirnos. Luego, una vez que uno se mide y ve los resultados, claramente en diferentes industrias hace más sentido estar más maduro en una cosa o menos maduro en la otra. ¿Vale? Hay que interpretar los resultados. Es decir, oye, yo aquí estoy mal, pero estoy mal, no estoy mal dentro de mi industria o dentro de mi contexto, ¿no? Y sin embargo, aquí estoy muy bien, que estoy mucho mejor que otros, pues porque por la industria y el contexto. Entonces, no buscamos algo maleable que cada uno de nosotros tengamos nuestro estándar, porque entonces cuando alguien nos pregunta ¿cómo estás, José Fernando? Tú dirás, yo estoy muy bien. ¿Y eso qué significa? Porque eso es poco data driven. Entonces, buscamos estandarizarnos, buscamos entender todo lo que hay que hacer en el mundo de los datos y sobre ese entendimiento estándar y común, no individual, sino común, medirnos, ¿vale? Y sobre la medición, cada uno tiene que hacer su interpretación más local, ¿no? Más local industria o local geografía. Y ahí le doy, si queréis, el paso a Sabina y a Ramón para que te respondan sobre esta pregunta, porque ellos sí que hacen adaptaciones de este tipo, ¿vale? Pero nuestra visión como club y como comunidad es las herramientas nos permiten ver con ojos amplios el todo. Y luego hay que interpretarlos con el particular. ¿Sí? De tu segunda pregunta, José, acerca del tema de data literacy, en efecto, el paso 1 que tenemos nosotros, que es el de alineación de conceptos, ahí arrancamos con estos temas de data literacy, digamos, y en este caso específico de este cliente, tuvimos 3 sesiones que se están corriendo ahora. Uno de los ámbitos es el de cultura. Entonces, hoy hay 3 hay un webinar que se va a dar a todas las personas de la organización, que tiene una duración de 2 horas. Son 1,300 personas más o menos en el instituto. Ese se va a dar a todos. Luego hicimos otro al grupo que va a conformar el tema del comité de gobierno de datos. Les dimos un tipo de capacitación. Y luego a las áreas donde estamos desarrollando el caso de negocio, también les dimos otro tipo de capacitación específica. Entonces, digamos que lo atendemos por ahí, José. Ok, Sí. gracias. Para mí, Ok. José, solo por añadir lo que decía Ramón, al final, como dice Ramón, se parte desde el inicio, pero está presente durante todo el flujo. O sea, en el inicio parte de un punto para entender el levantamiento, en medio también vamos al final trabajando esa alfabetización y por supuesto con capacitación final. O sea que... David Nieto, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Hola, Ramón. Hola. Sí, justo yo tengo dos, pero bueno, un comentario es, no sabía del rol de implantador, pues eso es muy bueno para tener justo ese apoyo. Pero yo justo ya hice la parte del Dataman. Justo cuando entré a una organización, acabo de entrar a una empresa en poco tiempo, entonces basado en mis primeras sesiones hice el assessment, ¿no? De cómo estaba. 6 meses después, justo encontré que muchas áreas justo están en diferentes niveles, ¿no? De maduración. Unos están más avanzados, otros están en cero y otros tienen todas las ganas de transformar. Entonces, justo este método de hacerlo un poco enfocado a las diferentes unidades de negocio, la verdad es que creo que puede funcionar bastante bien. Y justo yo tenía esa duda de cómo se tenía acceso al Data Toolkit, porque cuando entras en la página, justo abajo te dice que te registres y necesitas justo una formación. Digo, ya quitando del lado del implantador, que eso la verdad es que va a ayudar bastante. Si uno lo quisiera hacer individual, ¿se puede?
sea, individual a que lo puedas hacer. Todos los miembros del club podemos acceder a las herramientas y hacerlo nosotros. Ajá, justo para descargar el Data Toolkit y yo. Descargar, hacerte todas bueno, con la profundidad que estimes, ¿no? Pero pues tener esas sesiones con las diferentes áreas o negocios que quieres tener, o sea, alinear todos los actos para definir una estrategia, qué quiero conseguir, dónde estoy, ¿no? Qué madurez tengo, qué tengo que hacer y alinear a todas esas áreas en esa hoja de ruta. Todos tenemos acceso para hacerlo. Por eso yo decía, la gran diferencia, yo creo, bueno, hay muchas diferencias, ¿no? Pero así como yo creo que lo podemos debatir entre todos, es uno, hacerlo con un implantador aporta experiencia, ¿no? Como erais varios los que nos preguntabais, oye, ¿nos podéis ayudar? Porque justo estoy en este rol y justo ahora tengo que... Entonces, el nos podéis ayudar es vía un implantador, vía alguien que tiene esa experiencia, ¿vale? Velocidad, porque al final, si lo haces David también tú, al final a todos, yo esto lo he hecho periódicamente en mi equipo, nos lleva tiempo. Entonces hay que tener la disponibilidad del tiempo también, ¿no? Y luego 3, esa objetividad más externa, ¿no? Que muchas veces cuando viene un externo parece como que le da más credibilidad al tema, ¿no? Esa objetividad, esa dedicación para alinear, pues oye, entendimientos en diferentes áreas de negocio, ¿vale? Entonces, claro que lo podéis hacer a título individual. O sea, al final, pues es invertir ese tiempo, que yo creo que es muy necesario en nuestra función. Vamos, es que si uno no tiene una estrategia del dato, pues es complicado generar un valor concreto, ¿vale? Pero se puede hacer y se puede hacer. ¿Sí? Pues, Sí. ¿Resuelto, David? Que te perdí de vista y no sé si... no, sí, todo bien. Muchas gracias. Todo bien. Súper. Oye, Stanis, bienvenido. ¿Tenías alguna preguntita aquí? ¿Y hay alguna más en el chat? Yo seguimos respondiendo porque como va a quedar grabado para los que luego tengan interés ahí. Sí. Vale, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación. Tenía una pregunta para Ramón y Sarina, que es, contaron de que inicialmente organizaron 6 grupos, que participaron 36 participantes en esas preguntas iniciales y para armar como el estado de madurez. Quisiera saber cómo hicieron para organizar cada uno de esos equipos. ¿Consideraron 6 áreas y eran 6 representantes de cada área? ¿Mezclaron áreas? ¿Diferentes tipos de roles dentro de la compañía? ¿Cómo fue esa organización que hicieron? Stanis, gracias por la pregunta. No, es una sesión en donde se veía el slide que aparecían 6 áreas, fueron representantes de esas áreas, pero era una sola sesión donde reuníamos a todos, porque queríamos escucharlos a todos y explicarles. Y sí, hubo un proceso de selección de quiénes eran las personas que podían proveernos la mejor información de esas áreas. Eso lo hicimos en conjunto con nuestro cliente. Pero no, es una sola sesión y había representantes de todas esas áreas que veías, Stanis. Aparte que, disculpad, solo por añadir a esto de que ha dicho Ramón, o sea, consensuar el diagnóstico es la mitad de conseguir la estrategia. Es decir, que hayan conseguido juntar a 36 personas y que, vale, que has tenido que quitar los extremos y has hecho el promedio y tal, pero si la desviación típica no es muy grande y se coincide y se consensúa en que eso es lo que nos está pasando, luego las acciones que tienes que hacer para conseguirlo salen de una manera mucho más sencilla, porque si hay un alineamiento en el consenso, es más fácil que haya un alineamiento en las acciones. Algo que pasó, Stanis, ya para concluir con la respuesta, es que cuando fuimos y presentamos, lo que estaba ahí escrito no lo decíamos nosotros, era lo que había dicho la organización, o sea, eran sus palabras, esa dinámica, la que en el paso 2, que le pusimos preguntas y problemas, ese tío que es oro molido, porque todo eso estaba ahí escrito. Entonces, ¿quién te iba a decir que eso no era, que no estabas entendiendo los problemas de la organización? No lo estabas diciendo tú como consultor, los estaba diciendo la organización y tú simplemente eras un facilitador. Muchas gracias, clarísimo. ¿De qué está? Oye, yo aquí si hay tenéis una pregunta, me dejan responder una pregunta que es bien rápida. Una pregunta que hay aquí, ¿no? La del business case, Ramón. Sí. Eso, Karim, vamos.
te recomiendo, a mí me encantan los cuerpos de conocimiento. Entonces busca el BCBOK, Business Case Body of Knowledge, y ese te propone un canvas para que tú puedas desarrollar tus propios modelos tus propios business case. Eso es lo que nosotros utilizamos. No está acá descrito en esto que presentamos, pero esa es nuestra fuente de inspiración. Búscalo, BCBOK, Business Case Body of Knowledge, y ahí va a estar toda la información que seguramente necesitas. Por acá había otra pregunta en cómo afrontar la resistencia al cambio, creo. Sí, perdón, disculpen. ¿Lo puedo repetir, Ramón? No alcancé a anotar la referencia, perdón que lo anoto aquí en el mensaje, se lo recomiendo mucho, es BCBOK. Es Business Case Body of Knowledge. Y ahí van a poder generar grandes business case para su organización. ¿Sabes lo que pasa, Ramón? Perdone, y como lectura añadida os voy a poner aquí el libro del valor del dato. Como lectura. No, pero ese ya se descarta porque aquí todos lo conocemos. Ese es ampliamente conocido en este foro, el otro no. Por eso es que no mencioné primero ese, Rafael. No creas que era... Javier Martínez, os lo dejo por aquí. Esto como lectura de mesita de cabecera. De cabecera. Solo un comentario, ¿vale? Que al final es verdad que muchas veces afrontamos de manera muy teórica cómo debemos vincular una metodología con un caso práctico, sobre todo en la parte financiera, para intentar vender un poco mejor por qué estamos haciendo todo esto, ¿no? Entonces, eso es verdad, pero también en vuestra experiencia, y seguro que habéis intentado poner muchas veces en marcha todo lo que en el libro se describe, y os habéis encontrado con algunas cosas que evidentemente tienen un impacto más profundo que otras, ¿no? Al momento de elaborar ese business case. Creo que no es lo mismo elaborar un business case para una industria de servicios financieros que para una industria de otra naturaleza, porque probablemente en un sector más que en otro hay ciertas medidas que nunca van a ser justificadas solamente por el impacto económico. Me refiero, por ejemplo, a seguir una regulación. Una regulación no te va a dar, no te va a generar un revenue. Una regulación es un coste que tú tienes que asumir, ¿no? Entonces, en vuestra experiencia y habiendo ya puesto esto en marcha en ciertas industrias, ¿vosotros habéis visto que hay algún tema que siempre es frecuente o repetitivo, o que, yo qué sé, puede ser alguna especie de guía o de luz más allá de lo que la teoría pueda indicar? Si queréis, tomo yo un momentito rápido. Karin, ahí, joder, qué pena que nos... Hemos hecho ya hablaremos. En algún evento pasado hablamos justo de KPIs de valor, ¿vale? Y de cómo construir algún KPI killer, ¿vale? Con alto impacto en el negocio de manera relativamente sencilla, ¿vale? Entonces, voy a ver si hay alguno de los papers que hicimos y tiene algo de esto también, ¿vale? Pero en alguno de los eventos hemos hecho ya como un doble clic en esto, porque en el club hay muchísimas experiencias de logros reales, de resultados, ¿vale? Porque hay como dos grandes tipos de KPIs. ¿Consigo habilitar cosas o consigo resultados de negocio, ¿no? Entonces, eso, solo iba a decir que lo tenemos pendiente para seguir profundizando en alguno de los eventos. Ya hicimos alguno con este tema y salieron cosas súper interesantes. Voy a ver si hay por ahí algún paper que te comparto. ¿Sí? Perfecto. Y adelante, Ramón. Sí, había una pregunta por aquí ya lo perdí, de Miguel, Miguel Nájera. Hola, Miguel. ¿Cómo afrontan la resistencia al cambio en las organizaciones cuando van avanzando en la consultoría? Mira, el paso 1 que hacemos, adicional de los temas de data literacy, por ejemplo, como le respondíamos a José, te sirve para ir identificando quiénes son apoyadores, quiénes son detractores, quiénes son neutros. Entonces, en esa sesión nos sirve para bastantes cosas ahí, ¿eh? Y ya después vamos avanzando en estos temas. Y no es de asombrar que uno de los ámbitos que estamos trabajando tiene que ver con el de la cultura, justo porque si no logras cambiar la manera en la que las personas se relacionan con los datos, pues todo esto que hagas no va a ser tan fácil que lo consigas. Esa era la pregunta por ahí de
de Miguel. Gracias por la pregunta, Miguel. Listo, listo. Gracias, Ramón. Qué gusto saludarte. Igualmente. Perdón que se me fue el audio. Yo creo que respondimos prácticamente a todo, ¿eh? Y obviamente nos fuimos de hora. Pero bueno, era una conversación interesante. Bueno, no hay más preguntas ahora mismo. Millón de gracias, Sabina y Ramón, por vuestra generosidad, disponibilidad y contar aquí un caso real, ¿vale? Para no teorizar ahí tanto y irnos ya, oye, de verdad cómo se hace esto o cómo se ha hecho en algunos sitios. Seguiremos con estas sesiones de Demo Days. Si como algunos nos pedís ayuda, pues aquí os referenciamos Sabina y Ramón, que vamos, con la experiencia que han contado y con otras experiencias que tienen, seguro os pueden guiar, ayudar. Y nada más, nos seguimos viendo por el club. No, la encuesta de satisfacción, si la pueden contestar, por favor. Sorry, Se la ¿dónde dejé está? en el chat. En el chat, pero Sí, uy, se nos un ha ido, minuto. se nos ha ido mucha gente. Rellenar rápido, please, y a los demás hay que hacerles ahí un reminder, sí. Algo sencillito. Sí, vamos a compartir la grabación. Bueno, lo vamos a revisar un poquito internamente, a ver aquí también con Ramón y Sabina, ¿vale? Sobre todo porque como es una audiencia más abierta, no solo están miembros del club, pues tenemos que verlo internamente a ver si la podemos compartir. Lo que sí que vamos a hacer son más Demo Days, ¿vale? O sea, que va a haber más oportunidades de seguir viendo otros casos, otras experiencias, ¿vale? Y hay muchas personas que se querían haber sumado hoy que no alcanzaron y, bueno, para la siguiente. Yo os animo yo creo que cuanto más profundicemos y veamos entre todos el cómo se van haciendo las cosas, pues seguro que ideas, bueno, ideas nos llevamos y una conversación amena, seguro que también. Vale, hoy estamos con la encuesta. Esto es como es la primera que hacemos así en este formato, darnos feedback, porque de ahí aprendemos. ¿Sí? Has hecho una encuesta pequeñita, ¿no, Carlos? No muchas preguntas. Sí, es cortita. Muy cortita. Vale. Súper. Pues ya. Un placer. Ahora sí. Paramos grabación. No sé si ya está parada. Gracias a ustedes, Rafael, Carlos, Silvina. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Buenos días. gracias. Buen día a Chao. todos. Chao, chao. Adiós, Bye. adiós. Gracias, Adiós. buen día. José Miguel, ¿estás ahí? No te oigo. Está en mute. Perdón. Estaba Ahí sí. leyendo la encuesta y como estoy en el iPad, está bien torpe los Vale. controles. Oye, miré tu caso y no sé por qué no te llegó el informe, pero te lo envié yo por correo. Ok, déjame lo checo porque justo ese día quería, en donde estoy, la verdad que hay un tema que están bien perdidos en datos y no saben que están ahí, entonces me apoyo en muchas de esas herramientas y ese día medio que me urgía, no lo pude hacer y dije, bueno, o sea, saco como que lo que pude ver, pero Ya. dale, checo el mail para ver si lo puedo reactivar allá y si no, lo vuelvo a hacer porque me quedé con ganas de hacer el Data Toolkit, pero como ocupas el output del Data Mart, pues me quedé ahí parado. Entonces, Vale. mil gracias, Carlos. Ok. Nos vemos. Chao, chao. Gracias.